Seres Astrales. Mi nombre es Manfara Luna, soy astróloga, terapeuta holística, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía. Y el día de hoy vamos a estar hablando e indagando en cómo se vienen los próximos eclipses de fin de año, el eclipse lunar que va a haber en Piscis y el eclipse solar que va a haber en Libra. Y por qué es importante saber cómo va a estar el cielo en lo que queda del año. Los temas de los que vamos a hablar van a ser los siguientes, que son los eclipses, la diferencia entre un eclipse lunar y un eclipse solar, los series aros, de qué ciclo nos habla el eclipse de septiembre de 2024 versus el eclipse de octubre de 2024, cuáles son los temas relevantes astrológicos para tratar durante los eclipses, cómo afectan los planetas retrógrados al eclipse, introducción a la astrología mundana, cómo se ve el panorama astrológico frente a un eclipse, qué aspectos de la carta son activados durante el eclipse y efemérides septiembre-octubre. Bueno, yo ahí elegí una imagen para que ustedes pudieran ver de cómo se ven los eclipses. Para los que jamás tuvieron la posibilidad de ver o entender cómo en el espacio se ven los eclipses, podemos ver que tiene que haber tres cuerpos celestes, uno que se interpone y por supuesto una luz que es opacada por la otra y tiene que haber una proyección también. Bien, vamos al término en sí. El término eclipse tiene su origen en el antiguo griego, elepsis, que significa el escurecimiento de un cuerpo celeste. Es decir, el eclipse es un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo eclipsante. Para que suceda un eclipse debe haber una alineación entre tres cuerpos. Los más conocidos son la Tierra, el Sol y la Luna. Los eclipses se suceden durante la fase de luna nueva y luna llena respectivamente. ¿Y qué quiero decir acá? Que solamente puede haber un eclipse cuando estamos en fase de luna nueva o luna llena. Sin embargo, no siempre podemos ver los eclipses debido a su tipo. Los tipos que vamos a encontrar son el anular, el parcial y el total. De la misma manera, los eclipses terrestres que causan nuestra admiración mayormente son los solares y los lunares. ¿Y a qué me quiero referir acá con que tiene que haber tres cuerpos? Con que si bien como nosotros vivimos en la Tierra, nuestra perspectiva o nuestro campo visual está siempre centrado en la Tierra y Sol y la Luna, la verdad es que yo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que Saturno tiene muchísimas lunas y también se suceden eclipses en Saturno cuando se interpone alguno del resto de los cuerpos celestes cercanos a Saturno entre Saturno y alguna de sus lunas. Bien, yo en esta imagen, aparte de ponerles bien el concepto para que puedan ver la diferencia entre eclipse total, alunar, parcial y por supuesto entre solar y lunar, también les puse una lista de lo que fueron y lo que van a ser cuando tuvimos y vamos a tener los que sigue de luna nuevas y lunas llenas en todo el resto del año y por supuesto en qué signos caen. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de resaltarles en rojo los eclipses de los que vamos a hablar. El eclipse del 17-18 de septiembre, que va a ser un eclipse lunar en Piscis, y el del 2 de octubre, que va a ser un eclipse solar en Libra. Esto yo ya lo dije, lo del término eclipse solar se suele hablar de la Tierra y la Luna. Bien, hablamos de un eclipse total cuando el que observa, es decir, el observador, se encuentra en la umbra o el umbral. Es decir, cuando podemos ver realmente la proyección exacta como pueden ver en la imagen. Bien, después, un eclipse anular es cuando el observador se encuentra en la antenumbra y un eclipse parcial es cuando el observador se encuentra en penumbra. Acá yo quiero que vean, se tomen el trabajo de ver la imagen que yo les puse acá. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, muy visualmente la diferencia entre que el observador esté en una umbra y el que el observador esté en penumbra o en antenumbra. Y acá también abajo, que está en la figura A, B y C, también podemos apreciar cómo es que se ve el eclipse, si es un eclipse total, si es un eclipse anular o si es un eclipse parcial.
Para que sea un poquito más visual, les puse la diferencia entre qué es un eclipse solar y qué es un eclipse lunar. Y otra cosa que me gustaría que tengan en cuenta como criterio para que por ahí sea más fácil todavía entender la diferencia si es que el gráfico no alcanza, es que los eclipses solares siempre se dan durante el día y los eclipses lunares siempre se dan durante la noche. Un eclipse solar, lo que está en el medio es la luna. Es decir, la luna se encuentra en el medio de la Tierra y el Sol siempre desde la visión del observador, es decir, desde partiendo de la Tierra con un buen telescopio, lo que se puede apreciar es que la luna está en el medio de estos dos cuerpos celestes. Ahora, en un eclipse lunar, el cuerpo celeste que está en el medio es la Tierra. La Tierra está en el medio entre la luna y el Sol. Para volver al tema del video de hoy, tenemos que tener en claro qué es un SARO, cuál es el criterio de series SAROS y para qué sirven. ¿Por qué es importante saber el concepto de SAROS a la hora de interpretar un eclipse? ¿Por qué no alcanza solo con saber en qué grado y en qué signo va a caer? Porque los SAROS es una clasificación en el que normalmente lo que hacemos es clasificar cierta cantidad de eclipses sucedidos en aproximadamente 18 años que son de la misma especie y normalmente se dan en misma cantidad de números. Por ejemplo, la misma cantidad de repeticiones de eclipses lunares, eclipses solares o determinada cantidad de eclipses penumbrales, determinada cantidad de eclipses parciales. Es decir, esta seriación, esta categoría, lo que nos ayuda justamente es a poder entender la naturaleza del eclipse y además nos ayuda en su momento después con las coordenadas geoespaciales a también ubicar la posible caída de los eclipses. También a separar, porque no todos los eclipses son iguales y a la hora de hablar de eclipses, normalmente les ponemos un número. Por ejemplo, la imagen que está acá responde a la serie SAROS 118. Y acá podemos ver que estimativamente, dentro de esta categoría y esta seriación de eclipses, podemos ver que el eclipse que se va a suceder el 18 de septiembre del 2024, que va a ser el eclipse lunar en Piscis, va a ser un eclipse muy corto y parcial lunar, por lo que el rango visual del eclipse va a ser muy limitado. Por eso es muy importante entender si la durabilidad de un eclipse va a ser largo o corto, si es anular, total o parcial, porque dependiendo su naturaleza es si es un eclipse o una faceta lunar que vamos a poder ver mucho tiempo, poco tiempo, en varias partes del mundo o en una determinada parte del mundo. Y otra cosa que me gustaría que vean es que acá arriba también figura que hubo un eclipse total muy largo, lunar, el 7 de abril de 1754. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes estarán acostumbrados normalmente que los astrólogos muchas veces hablamos de que el impacto del eclipse solar de principio de año, como se hablaba en ese momento, el del 8 de abril, era un ciclo que tenía continuidad en el eclipse de ahora de fin de año. Para hablar de ciclos y hablar de continuidad, para decir, supónganse que un eclipse hace 6 meses o hace 2 años tiene que ver con los ciclos, la sinergia y la energía del eclipse que viene, tendrían que pertenecer a la misma serie de SAROS y a la misma naturaleza, porque a veces sucede que 2 eclipses no pertenecen al mismo grupo de SAROS, como es el caso de los 2 eclipses que van a quedar a fin de año. El eclipse de octubre y el eclipse de noviembre no pertenecen a la misma camada de SAROS, por ende no hay relación cíclica y energética entre ellos dos. Para establecer una relación de continuidad de sucesos, tienen que pertenecer a la misma especie o a la misma clasificación de SAROS. Les puse escrito para que sea un poquito más fijo lo que les estaba diciendo recién.
Los eclipses tienen lugar en cisias, es decir, cuando hay casi un alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna, y los eclipses se producen en la luna nueva o también llamada novilunio o eclipse lunar, luna llena prenilunio. La periodicidad de los ciclos del eclipse se conoce como saros, aproximadamente 18 años, y es un ciclo que obedece a las coincidencias sorprendentes y a un promedio. Un saro suele tener 84 eclipses, que vendrían a ser un total de 42 eclipses solares, 42 eclipses lunares, y en efecto, durante este ciclo hay el mismo número y el mismo tipo de eclipses totales, anulares y parciales. Atención con los años bisiestos, porque si hay un intervalo con los años bisiestos, es un poquito más, un poquito menos con el tema de los 18 años. Después hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es que con las irregularidades que se dan en los movimientos de la órbita lunar, hace que a veces la sucesión o la seriación a la hora de contar los saros converja un poco y no sea siempre igual. Es decir, por eso no ponemos es igual a 18 años, sino aproximadamente 18 años, porque va a depender del movimiento de la órbita lunar, si son o no son 18 años. Por eso es importante medir si el eclipse es largo, si es corto, si es parcial, si es anular, y por supuesto es muy importante tener bien definido a qué serie de saros corresponde para terminar de decodificar su naturaleza. Acá yo les puse un catálogo lunar de los ciclos saros 118, que es el que estábamos viendo recién. Este catálogo ordena del primero al último, y acá por favor no son 20 eclipses, estamos hablando que son más de 20 eclipses, pero les puse cuándo fue el primer eclipse de esta seriación y acá lo conecté, por supuesto, con el siguiente eclipse que vamos a tener. Este es el último eclipse, o sea, este eclipse, el de septiembre del 2024, este eclipse que va a ser un tipo de eclipse total, es el número 20 en la seriación del Saros 118. Es decir, que el primer eclipse se sucedió en marzo del 2002 de esta serie. Atención acá, porque esto justamente lo que nos está diciendo, valga la redundancia, es que si nosotros tuviéramos que establecer una correspondencia, es decir, una correspondencia entre lo que veníamos diciendo, el tema de a qué ciclo responde, cuál es la energía que continúa o que continúa trabajando, y la verdad es que el ciclo o el ciclo eclipsal que se va a dar en septiembre guarda poca relación en continuidad con el ciclo de octubre, ya que corresponden a dos categorías de ciclos saros diferentes. Sí podríamos intuir, supónganos, nosotros a principio de año se habló mucho del eclipse que hubo en el 8 de abril. Como pueden ver, acá no está en esta lista el eclipse del 8 de abril, así que no tiene relación este eclipse en ciclos y en energía, no guarda relación con el eclipse del 8 de abril de este año. Bien, y acá tenemos algunas imágenes que tomé también, que son las estadísticas de los eclipses solares del Saros 144, que es el eclipse al que corresponde el próximo eclipse de octubre. El primer eclipse que tuvimos de esta especie o de esta categoría fue en 1736, el 11 de abril. Y el último eclipse de esta serie va a ser el 5 de mayo de 2980. Se estima que el Saros 144 está compuesto por 70 eclipses solares, y en la tabla de abajo pueden ver los tipos de eclipses desde parcial, total, anular y híbrido. ¿Qué es un eclipse híbrido? Es un eclipse poco común y tiene relación con tener algo de cualidades de los tres. No llega a ser anular y no llega a ser total tampoco. En la siguiente lista vamos a poder apreciar
que, como les dije recién, que el eclipse de octubre va a pertenecer al Saro 144, va a ser un eclipse anular, es decir, que no es total. Va a ser un eclipse que se va a suceder el día 2 de octubre del 2024, siendo el sucesor del eclipse anterior que sucedió el 22 de septiembre del 2016. Como ven acá, no hay relación entre el eclipse de septiembre y el eclipse de octubre. Y lo que tiene que ver con la durabilidad de este eclipse va a poder ser visible a las 6 de la tarde, casi 7 de la tarde. Por eso yo les decía que tengan presentes que si no terminan de identificar la diferencia entre solar y lunar, la gran diferencia es que uno puede ser visto durante el día y el otro es visto durante la noche. Bien. La duración del eclipse va a ser de 7 minutos y 25 segundos y se va a poder ver en el Pacífico, en el sur de América, mayormente en el sur de Chile y Argentina. No puse esta información de la visibilidad del septiembre porque no parecería o no me figura a mí en las tablas que el eclipse de septiembre pueda llegar a ser visible en Argentina, que es de donde esto se está grabando. En esta imagen, que si ustedes después quieren la pueden recortar, la pueden agrandar o pueden poner pausa al video y verlo con mayor tranquilidad, lo que podemos ver es el recorrido de los eclipses solares que van a suceder, que empezaron en el 2021 y suceden hasta el 2040. En este momento nos vamos a centrar solamente en el eclipse del 2 de octubre del 2024, que es este que va por acá. Y las líneas rojas en la gráfica son los eclipses anulares. Las líneas azules son los eclipses totales y las líneas rosas, que como ven prácticamente no hay, son los eclipses híbridos. Bien, importante acá. Si vamos de vuelta al eclipse que nos interesa ahora, que es el anular del 2 de octubre del 2024, pueden ver el recorrido que estoy haciendo acá con el mouse y van a ver que realmente solamente va a poder ser visible en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Presten la atención siempre que ven este tipo de imágenes, el recorrido que hace la franja de colores, porque el recorrido que hace la franja de colores es justamente cuáles son las líneas de visibilidad en el mundo que va a tener el eclipse. Bien, y acá yo les volví a poner una lista de todo lo que fueron las lunas nuevas y lunas llenas desde que empezó el año hasta el último, que la última luna nueva va a ser el 30 de diciembre del 2024. Fíjense por favor que yo les volví a remarcar el eclipse lunar en Piscis del 17 de septiembre, ojo porque también puede figurar el 18, en algunas plataformas de la NASA figura que el eclipse es el 18 y que en realidad el 17 lo que hay es una luna llena. Pero lo marqué igual acá para que lo tengan. El 2 de octubre va a haber un eclipse solar en Libra. Bien. Antes de que vayamos a esta imagen y por qué es importante que tengan presente esta imagen, les voy a contar que yo aparte acá también marqué el eclipse que va a suceder el 17 de octubre del 2024 y, perdón, la luna llena que va a haber en Aries el 17 de octubre y la del 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque la luna llena en Aries del 17 de octubre va a suceder muy cerca del eclipse solar en Libra. Es decir, va a haber muy poco tiempo en días entre el eclipse y la luna llena. Por ende, si bien no pertenecen a la misma serie, podría haber alguna relación energética entre los dos y más que nada porque no nos olvidemos que en este momento estamos transitando los ejes nodales en el eje Aries-Libra. Por ende,
Son dos energías que de por sí van a generar mucho movimiento global porque están nada más y nada menos que en los nodos lunares. No nos olvidemos que cuando hablamos de la energía de los nodos lunares estamos hablando de punciones e instrucciones que hay que incorporar e instrucciones que hay que desechar. Siempre que hablamos de la energía del nodo norte, estamos hablando de una energía que hay que aprender a incorporar y direccionar de manera colectiva. Y cuando estamos hablando del nodo sur, siempre estamos hablando de una energía que hay que desechar de manera colectiva. No prestarle atención a las palabras claves de estos signos o a las instrucciones y las cosas que necesitan estos signos hace a que pueda haber una mala apropiación y, por supuesto, crisis colectiva. En este momento, el nodo norte está en Aries y el nodo sur está en Libra. Por ende, lo que hay que desechar son los comportamientos, las punciones y las necesidades libranas, y a donde hay que ir en este momento colectivamente es a la energía de Aries, que hay que direccionarla correctamente, porque la energía de Aries mal direccionada se puede llegar a convertir en ira y arrebatos de violencia. Bien direccionada tiene que ver con una toma de fuerza, tiene que ver con comienzos, tiene que ver con darle la fuerza y el peso para que las cosas sucedan, tiene que ver con lo nuevo, con las nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es importante, por eso lo marqué, porque si bien el 17 de octubre no vamos a tener un eclipse, vamos a estar hablando de que la energía del nodo norte va a estar fuertemente manifestada. Y lo que tiene que ver acá con que les marqué que el 30 de diciembre del 2024 hay luna nueva en Capricornio, esto lo marqué porque la luna se da justo tocando a Plutón. No nos olvidemos que vengo diciendo hace rato que Plutón es el planeta de la transformación, que es un planeta transgeneracional y que nos habla siempre de una energía transformadora, una energía de renovación. También no nos olvidemos que hace bastante que tenemos este juego entre un Plutón en Acuario, direccionario, que se direcciona, que retrograda, que migra a Capricornio, que se direcciona, se retrograda, y eso también hace que haya cierta inconformidad, contradicción y dificultad para todo lo que tiene que ver con la manifestación generacional de los cambios, porque Plutón migrando de Capricornio a Acuario constantemente también hace a que las movilizaciones que suceden no puedan ser permanentes. No nos olvidemos que Capricornio tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con las raíces, tiene que ver con las formas, tiene que ver con los modales muchas veces, pero es una energía muy terrenal, tiene que ver con todo lo que es mundano. Acuario, por otro lado, es una energía de aire, es una energía innovadora, es una energía mental, es una energía idealista y también muchas veces poco concreta. Por lo que, ¿por qué cité esto? Y me tomé el trabajo de resaltarles la última luminaria del año. Porque justamente como nosotros vivimos en Argentina y en la carta de Argentina tenemos a la luna en Capricornio, la última luminaria del año va a ser muy movilizadora para el país, porque justo va a tocar nuestra luna como nación. Y eso va a tener que ver con todo lo relacionado con las costumbres. Bien. Vamos a esta imagen que está acá, en el que yo puse de un lado el eclipse lunar en Piscis y por otro lado les puse el eclipse solar en Libra. Para que hablemos un poquito de astrológicamente algunos fenómenos y algunas cosas a tener en cuenta en esta carta. Fíjense que yo me tomé el trabajo de resaltarles con circulitos en las cartas algunas cosas que me parece que serían interesantes a tener en cuenta. Empecemos con el eclipse de Piscis que se va a suceder primero en septiembre. Va a estar bastante, no voy a decir equilibrado, pero sí voy a decir que la distribución de los planetas va a ser bastante pareja si se quiere, porque fíjense que lo primero que podemos observar es que prácticamente no hay espacios vacíos y podemos observar que los planetas estarían bien distribuidos en todo el mandala. Así que podríamos hablar de
podríamos llegar a ser un poquito optimistas en la primera visión o la primera observación que podemos tener acá. Pero a mí me gustaría que ustedes observen que el eclipse se va a dar en Piscis. Asimismo va a estar Saturno retrógrado en Piscis y Urano retrógrado en Piscis. Y además, otra cosa que me parece importante resaltar es que va a estar también en trígono que va a estar en oposición con Mercurio en Virgo. Bien. Y que va a estar en trígono con Marte en Cáncer. Después hay otras cosas de la carta como los nodos y Quirón, que no lo resalté, Júpiter, que tampoco lo toqué, porque de todo eso que está ahí me parece que lo más importante y trascendental a tener en cuenta durante el eclipse es la posición Piscis-Virgo y el trígono que hace con Marte. ¿Por qué? Porque para empezar, Neptuno está en Piscis y en Piscis está en su domicilio, es decir, es una posición cómoda en teoría para Neptuno. Pero el eclipse se da junto con dos planetas que están en movimiento retrógrado. Y los movimientos retrógrados, como bien dije en las redes sociales, no necesariamente incitan al caos y al desorden, pero sí nos hablan de una energía que no fluye como debería fluir y además nos habla normalmente de una reevaluación. Entonces, va a haber una tendencia energética natural a ir hacia adentro. Va a ser un momento de introspección muy grande para todos y posiblemente de revelaciones espirituales muy grandes para todos. Es decir, no va a ser una energía que va a poder verse manifestada afuera en el colectivo, sino que va a ser un proceso más bien individual para cada uno de ustedes. Después, otra cosa importante, la oposición entre la Luna y Mercurio. No nos olvidemos que Mercurio tiene que ver justamente con todo lo que es la comunicación, cómo me expreso, cómo me comunico, cómo divulgo. Y un Mercurio en Virgo es un tanto complejo porque si bien está en su domicilio, la energía de Virgo no es una energía muy extrovertida, si se quiere. Es una energía igual de introvertida que la energía de Piscis, solo que para la energía de Virgo prima mucho más el análisis que el yo espiritual y hay una separación entre yo y el resto que la energía de Piscis desconoce. La energía de Piscis no tiene una separación entre yo y el resto. Entonces hay como una dificultad, y más con Marte en Cáncer, porque esta luna que se sucede con Marte en Cáncer también me anuncia posibles conflictos y escenarios en todo lo que tiene que ver con los planes familiares y de hogares, es decir que puede haber muchísimas dificultades y cambios durante este eclipse en todo lo que tiene que ver con las familias y las relaciones sociales. Así que hay cierta dificultad entre salir de lo que uno está experimentando, de lo que uno necesita para auxiliar a otros. Va a haber una dificultad entre la propia introspección del proceso psíquico que se va a ir viviendo durante la luna en Piscis y lo que sucede afuera, que también lo tenemos que resolver. Esto es como cuando ustedes están en un momento en el que no se sienten bien y pasa algo que tienen que resolver igual. Es decir, no se pueden dar el lujo de solucionar sus problemas porque algo está pasando igual afuera que requiere su solución. Esto es lo que se da en juego durante la oposición entre la Luna y Mercurio de este día. Pero también es un momento muy enriquecedor, creo yo, a nivel personal y más que nada para las personas que sean de Virgo y de Piscis respectivamente. En lo que tiene que ver con lo social, estando al borde entre Capricornio y Acuario, Plutón y en retrógrado, nos estaría hablando de un momento extremadamente delicado mundialmente, ni siquiera en el país, mundialmente, porque va a haber un paso previo a un cambio profundo en todo lo que tiene que ver con lo gubernamental y lo institucional. Y esto tiene que ver con que hay un borde entre Capricornio y Acuario. Bien, vamos con
la carta del eclipse solar del día de octubre. Yo acá les marqué Plutón retrógrado, les marqué Quirón y el nodo norte en Aries, les marqué a Venus en Escorpio y además les marqué todo lo que son los planetas que van a estar en Libra ese día, más Júpiter en Géminis. Bien, para esta fecha la distribución planetaria es bastante parecida. Parecería que está muy bien distribuida, hay muy pocos espacios en vacío, pero fíjense que hay cierta diferencia en las posiciones planetarias. En septiembre Venus estaba en Libra, acá Venus va a estar en Escorpio. Mercurio estaba en Virgo y acá Mercurio va a estar en Libra. Después algunas cosas que se repiten. En ambos escenarios teníamos a Quirón y teníamos al nodo norte en Aries, pero como les digo no había tanta trascendencia porque estamos teniendo en cuenta cosas diferentes. Y esto va a tener que ver con que, como bien dije, uno es un eclipse lunar y tiene que ver con lo emocional y el psiquismo, y otro es un eclipse solar que tiene que ver más que ver con el movimiento, la proyección y lo que sucede afuera. Y esto es una cosa que es muy importante terminar de entender la diferencia para no confundirse cuando alguien les dice que tiene el sol en un signo o la luna. La luna tiene que ver con el mundo interior y tiene que ver con el mundo psíquico, es decir, todo lo que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con las necesidades afectivas. Ahora, y estamos hablando de un yo interior, no estamos hablando de un yo exterior. El sol, al igual que el ascendente, tienen que ver con un yo proyectado, es un yo exterior, es un yo con el mundo. No es lo mismo ustedes, su mundo interno, es su mundo más íntimo, que ustedes en el mundo. No es lo mismo. Entonces, si estamos diciendo que un eclipse va a ser lunar, estamos hablando que el movimiento va a ser interior. Y 100% de las veces hablamos de procesos introspectivos individuales, a menos de que, supónganse, sean lunas en fuego, que por ahí puede hacer un poco más dificultoso el proceso. Pero cuando estamos hablando de un eclipse solar, siempre estamos hablando de procesos exteriores. Es decir, el foco no está puesto en ustedes, sino es un poquito más colectivo, si quieren. Y no nos olvidemos que Plutón ahí, bien estacionadito, en el borde entre Capricornio y Acuario con Plutón, nunca podemos estar hablando de procesos individuales porque tanto Acuario como Capricornio son energías más bien colectivas. Una está muy conectada con todo lo que pasa en lo terrenal, las instituciones, el gobierno, lo monetario, la propia subsistencia de cada familia, las maneras de las funciones públicas, y otra tiene que ver con todo lo que es tecnología, innovación y cambios de tinte más intelectual. Bien, entonces, dicho esto, me gustaría arrancar hablando de que el eclipse solar en Libra se va a dar en oposición al nodo norte y en oposición a Quirón en Aries. Y esto es extremadamente importante porque, como les dije hace un rato, cuando nosotros tenemos el eje nodo norte y nodo sur, el nodo norte siempre es hacia dónde tengo que ir y el nodo sur es siempre lo que tengo que dejar. Va a ser muy difícil dejar la información librana cuando vamos a tener el eclipse solar en Libra. Es decir, tenemos una fuerza muy grande este día que nos está impidiendo soltar la energía del nodo sur. Y por eso yo les decía, si vieron el sitio web oficial de Madame Faraluna, yo les decía que puntualmente durante el eclipse solar de Libra, realmente algo que se va a poner en peso o que va a estar bastante más complicado va a tener que ver con todo lo que son los tratados de paz internacionales y todo lo que son las alianzas diplomáticas entre países y sociedades, porque lo que se va a ver más afectado con este eclipse va a ser justamente las alianzas. Y esto va a tener que ver con que el nodo sur está en Libra, es decir, que es algo que ya no se puede sostener, y va a tener que ver que justamente el eclipse
lo que va a tapar va a ser la capacidad de la proyección librana, es decir, la capacidad de la conciliación y la diplomacia va a estar viciado este día, va a haber una tendencia natural a no poder generar arreglos positivos en este tipo de situaciones. Por otro lado, las heridas, todo lo que tenga que ver con las heridas colectivas del ego, todo lo que tenga que ver con el yo personal y las manifestaciones del mismo, van a volver a resurgir y van a volver a tener fuerza este día y va a tener que ver con la oposición que se va a dar entre Aries y Libra. También me podría llegar a anunciar fuertes descontrolamientos violentos colectivos, y esto va a tener que ver justamente con la activación del nodo norte y Quirón en Aries. Otra cosa que me gustaría marcar de este día es que Júpiter en Géminis va a estar en trígono con el eclipse lunar, es decir, va a haber mucho movimiento de pensamiento, de comunicación este día. Pero atención acá, porque el planeta de domicilio de Libra, que es Venus, se va a encontrar en Escorpio. Así que no solo vamos a estar hablando de conflictos sociales por conflictos de tratados y alianzas, sino que también vamos a estar hablando inclusive de posibles exposiciones de estafas sociales, posibles caídas de cuerpos de estafas. También nos puede llegar a hablar del resurgimiento de algunas culturas poco saludables para la gente, como pueden ser la naturalización de los vicios al extremo o casos que tengan que ver con abusos de todo tipo. Es decir, va a ser un clima bastante tenso por todos lados. Bien, acá yo les voy a dejar para que se reproduzca un video de la doctora Isabel Hopkins, que es astrónoma internacional, por si de casualidad no les quedó muy claro cómo es este tema de cómo se ven o cómo se suceden los eclipses. La verdad que el video es muy cortito y se puede apreciar muy bien en este video realmente cómo suceden. Desde la Tierra podemos ver dos tipos de eclipses: eclipses de Sol o eclipses solares y eclipses de la Luna o eclipses lunares. Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en una posición recta o casi recta, lo que los astrónomos llamamos sisigia. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta su sombra en algunas partes de la superficie terrestre. La Luna bloquea total o parcialmente la luz del Sol. En un lugar específico del mundo, un eclipse solar sucede muy de vez en cuando porque la Luna no orbita exactamente en el mismo plano que el Sol y la Tierra, y la sombra de la Luna es muy pequeña, abarcando un lugar delimitado en la superficie terrestre. Hay tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra de manera que bloquea completamente la cara del Sol. Esto crea una sombra ovalada o circular que se desplaza en una pequeña parte de la Tierra y las personas ubicadas en ella pueden ver un eclipse total. Dado que la Tierra y la Luna se mueven continuamente, esta sombra también se moverá trazando un camino llamado la franja de la totalidad. Durante la totalidad del cielo se oscurece y esta es la única vez que podrás ver la atmósfera exterior del Sol a simple vista, lo que llamamos la corona solar. La corona es normalmente invisible, ya que la faz brillante del Sol impide verla. Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna no está exactamente alineada con la Tierra y el Sol, y la Luna solo oculta parcialmente al Sol. Desde nuestra perspectiva, parece que la Luna le ha quitado un bocado al Sol. Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero a una distancia un poco más lejana de la Tierra. Debido que la Luna en ese momento está más alejada de la Tierra, aparece más pequeña que el Sol y no cubre completamente al Sol. Por lo tanto, cuando la Luna se alinea con el Sol, aparece como un disco oscuro sobre un disco más grande y brillante, creando lo que llamamos el anillo de fuego. Los eclipses solares solo ocurren durante el día porque debemos estar en el lado de la Tierra que está frente al Sol.
Si has visto un eclipse por la noche, has experimentado un eclipse lunar. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz solar. Por la noche estamos en la parte de la Tierra que está orientada en la dirección contraria al Sol y la luna llena se vuelve visible contra el cielo nocturno. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna y evita que la luz solar llegue a la Luna. Como astrónoma y ciudadana de este bello planeta, te recomiendo de todo corazón que estén atentos al próximo eclipse cerca de ustedes y que hagan planes para disfrutar de la Syzygia. Bien, yo no creo que haya algo más sintético y fácil de entender de cómo funcionan que este video, así que también va a quedar para que lo vean todas las veces que quieran. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la introducción a la astrología mundial, que es una cosa que para mí es bastante nueva, les voy a ser sincera, aunque es fascinante, porque como ustedes saben yo me especialicé en lo que es astrología psicológica y la parte humanista. Lo que tiene que ver con la astrología mundial es muy interesante porque una vez que ustedes terminan de comprender qué es lo que se estudia y la utilidad que tiene, la verdad que se le puede sacar mucho más el jugo a todo lo que es la interpretación de los eclipses y los fenómenos celestes en son de las cosas que van sucediendo no entre personas, es decir, no decodificas la información de la carta a una persona, una pareja o un grupo familiar, sino que estás trabajando con la carta de naciones y países y podés inclusive predecir o anticiparte a cuestiones que tienen que ver con guerras, por darles un ejemplo. En la foto anterior que me olvidé de decirles, figura la cara de un señor que es el profesor Jerez, de apellido, que para mi gusto, si bien está lleno de gente que sabe astrología mundial, lo que tiene que ver con astrología en Argentina, él, por lo que yo he visto, es un tipo que tiene mucho tiempo en ese rubro y la verdad es que la tiene bastante clara. De hecho, hay un canal en YouTube que se llama Astrología Global, que es de este señor y tiene contenido muy interesante para todo lo relacionado con la astrología mundial. Bien, la astrología mundial es una rama de la astrología que se ocupa de estudiar todo lo referente al mundo. En un sentido más amplio, estos se enfocan en lo colectivo y las corporaciones e implica el análisis de las cartas natales de las naciones para entender procesos históricos y transpersonales. La astrología mundial estudia los grandes ciclos planetarios y su relación con los territorios geopolíticos. Bien. Es decir que para hacer este tipo de astrología no solo tenés que tener muchísimos años en el rubro, sino que también tenés que saber bastante de política y de historia. Bien, si tenemos en cuenta el criterio de la astrología global, podemos decir que ustedes se acuerdan que yo hace unas diapositivas para atrás les había mostrado una imagen al lado de la fila de los eclipses en la que lo que podían ver justamente era cómo iban a estar, qué cuerpos iban a estar retrogradando o que habían retrogradado desde el 1 de enero de este año hasta el 1 de enero del año que viene. Es decir, durante todo el año, cuáles iban a ser los cuerpos celestes en retrógrado. Acá yo les puse una lista que me pareció la más relevante para hablar de los posibles sucesos de los próximos eclipses. Si tenemos en cuenta el criterio de la astrología global, podemos decir que debido a la retrogradación de los siguientes planetas, de Júpiter, retrógrado desde el 9 de octubre al 1 de enero en Géminis, Urano retrógrado desde el 1 de septiembre al 1 de enero en Tauro, Plutón desde el 12 de octubre al 1 de enero en retrógrado, y tengamos en cuenta por favor que durante el mes de octubre va a cambiar a Capricornio, mientras que en el mes de enero va a estar en Acuario. Quirón retrógrado en Aries desde el 26 de julio al 29 de diciembre. Bien, teniendo en cuenta la retrogradación de los planetas, uno podría decir que durante el eclipse lunar en Piscis, podemos decir que el colectivo va a presentar cierta disconformidad y emoción irracional e incluso violenta en el ámbito artístico y científico,
También podemos anunciar las heridas no resueltas de los últimos 30 años a nivel mundial, que se pueden ver manifestadas socialmente, y podemos anunciar guerras en nombre de la paz y posiblemente vuelta de guerras santas y persecuciones a ciertos grupos espirituales. Esto va a tener que ver justamente con el escenario del eclipse que nosotros ya estuvimos hablando, en son de cómo van a estar el resto de los cuerpos celestes retrogradando durante ese momento. También se podría llegar a anunciar que durante el eclipse solar en Libra podemos hablar de la disconformidad del colectivo en son de la seguridad, el gobierno y los tratados entre países. Llega al límite de la intolerancia, el resurgimiento de dogmas políticos de extrema izquierda y de extrema derecha, y también anuncia el fin de las alianzas internacionales. El eje nodal sur en Libra se va a expresar mediante la disconformidad del colectivo. Durante el cambio de Plutón Acuario, de Plutón en Acuario a Plutón a Capricornio, se van a dar cambios estructurales definitivos en todo lo que tiene que ver con el ámbito político. Bien, y acá yo les voy a compartir, o les iba a compartir pantalla, les voy a compartir pantalla de los ingresos y los egresos más importantes, o sea, es decir, las posiciones planetarias más trascendentes de los meses de septiembre y octubre. Como ustedes pueden ver, ahora que estamos hablando puntualmente de cómo van a estar las posiciones planetarias durante el mes de septiembre y octubre, cuáles son las cosas más importantes, yo les puse acá una tabla con cómo van a estar día a día del 1 al 31 de cada mes, dónde van a estar los astros, en qué constelación, y además les puse también, para que la agendaran si les interesa, cuándo se van a suceder durante esos meses la luna nueva y la luna llena respectivamente y en qué signo. Pero además, si lo pueden ver, les puse en color verde los aspectos más relevantes entre planetas, a mi entender, en cada uno de los meses. Bien, fíjense que el objetivo de este video es analizar los posibles escenarios del eclipse lunar y solar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el eclipse del 17-18 de septiembre, podemos entender que el 17 la luna va a estar en Piscis y el 18 va a estar en Aries. Y además vamos a ver que el 17 va a haber una conjunción entre Piscis, entre la luna en Piscis y Venus en Libra. Recuerden por favor que cuando hablamos de conjunción hablamos de dos cuerpos celestes que están a una distancia menor de 5 grados o máximo de 5 grados. Y siempre estamos hablando de dos cuerpos que se mimetizan. ¿Por qué digo esto? Porque uno está con la idea o la creencia de que si dos planetas están en el mismo signo, están en conjunción, y no necesariamente, porque quizás un planeta está a 5 grados y el otro está a 20. Si está a 20 y uno está a 5, no hay chance de que haya una conjunción. En este caso, la conjunción se va a dar entre Venus y la Luna, porque van a estar en una distancia angular muy corta. Van a estar en signos diferentes, pero van a estar en una distancia angular muy corta. Otra cosa que se va a dar este día es que la Luna va a estar en trígono con Saturno y con Urano en el mismo elemento. Tanto Saturno como Urano van a estar, tanto Saturno como Neptuno van a estar en Piscis durante este día. Bien, entonces esto me pareció interesante porque si bien en el video cuando les puse la interpretación de la carta y cuando hablamos de los posibles escenarios que hablamos hace un rato de astrología mundial, tuve en cuenta estos egresos e ingresos planetarios. Pero puede suceder que algún colega que lo esté viendo o algún aficionado llegue a otra conclusión porque quizás vieron algo que yo no vi. Así que acá les dejé también dónde va a ser el recorrido signo por signo de los cuerpos celestes y por supuesto cómo va a estar el escenario en ese mes. Algunas cosas que yo creo que habría que hacer atención, amén de el eclipse lunar del 17, me parece que también es importante que agenden que durante el mes de septiembre, el 21,
va a haber una luna en Tauro y va a haber una conjunción con Plutón en Capricornio. Esto va a suceder pocos días después de la luna llena en Aries, así que sí, podríamos llegar a estar hablando de un momento bastante crítico en todo lo que tiene que ver con la economía personal y la economía global, porque vamos a tener una conjunción entre la luna taurina con Plutón en Capricornio, así que yo lo agendaría. Bien, otra cosa que me pareció importante mencionar con respecto a el clima astral del mes de septiembre. Vamos a tener luna nueva en Virgo el 3 de septiembre. Para las personas que estén esperando el retorno lunar o que tengan, o los nativos que tengan la luna en Virgo, es un excelente momento para todo lo que es reconexión espiritual, y también es un muy buen momento para todo lo que tiene que ver con reconectar con el cuerpo, dietas depurativas, la toma de conciencia. Pero por favor anoten también que este mismo día Urano comienza a retrogradar en Tauro, así que todo lo que tiene que ver con los procesos creativos y todo lo que tiene que ver con darle vida, darle forma a lo que tenemos en la cabeza, va a estar un poco complicado con la retrogradación taurina. No nos olvidemos que Tauro por excelencia está relacionado a la materialización, así que no les extrañe que quizás este día estén un poquito bloqueados o estén complicados en todo lo que tiene que ver con lo creativo. Las personas que quieran ver en detalle o tengan ganas de tener la plantilla esta, me la pueden pedir y se las puedo mandar. Bien, otra cosa que me pareció importante anotar es que el día 26 va a haber un cambio, porque habíamos arrancado el mes con Venus en Libra, y el 26 vamos a tener Venus en Escorpio. Acá la instrucción venusina, la energía femenina va a cambiar. No es lo mismo Venus en su domicilio, en un signo como es Libra, a Venus en Escorpio. Porque en Venus en Escorpio de por sí no es fácil de digerir. No nos olvidemos que Escorpio representa la transformación del ser más allá de la razón. Y siempre nos habla de explorar nuestro mundo emocional muy profundamente, así que atención con esto también. Colectivamente nos anuncia un proceso de transformación muy grande y va a afectar mayormente a las mujeres. De todos modos, si ustedes quieren que haga un video de este tema, si me lo piden con mucha anticipación, puedo hacer un video de la carta astral del día del ingreso de Venus en Escorpio. Bien. Otra cosa que es importante recalcar es que el día 28 Mercurio va a dejar Virgo para ir a Libra. Y atención acá, porque va a haber 3 cambios de Mercurio en todo el mes. Arrancamos con Mercurio en Leo. El 9 empezamos a tener Mercurio en Virgo. Y finalizamos el mes con Mercurio en Libra. No se olviden por favor que Mercurio tiene que ver con la comunicación, con cómo nos relacionamos. Por ende, va a haber un cambio energético muy grande en muy poco tiempo. Vamos a arrancar el mes con la energía de Leo, creyendo que nos comemos el mundo y que podemos con todo, y posiblemente tengamos la fuerza para direccionar nuestros pensamientos, para materializar nuestras ideas, para pelear nuestro lugar en los medios, pero ya con septiembre, con Virgo en Mercurio, va a hacer que todo este territorio ganado, todo este proceso creativo vaya un poquito más a la sombra y quizás nos centremos más en las formas, en las herramientas, en el análisis de lo que venimos haciendo, para finalmente terminar el mes con Mercurio en Libra, que nos puede llegar a anunciar algo bastante positivo en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la media, porque también nos puede llegar a anunciar que se llega a un punto medio, una conciliación, a algo favorecedor para todas las partes. Pero son tiempos diferentes, porque el tiempo de Leo es un tiempo rápido y dinámico, con muchas batallas. El tiempo de Virgo es un tiempo lento, es un tiempo de mucho análisis, de reevaluar lo que vamos a comunicar y lo que vamos a decir y de qué manera y cómo.
Y el tiempo de Libra es un tiempo dinámico, ¿sí? Porque Libra es una energía cardinal de aire, es un tiempo de mucho movimiento mental, mucho movimiento social, pero no es un movimiento con fuerza, es decir, no es fuego, es mucho movimiento mental y no necesariamente esto se traduce a movimiento cinético, físico. Bien, vamos ahora con cómo van a estar los astros o cuáles son las cosas que me parecieron importantes del mes de octubre. Ustedes fíjense, nuevamente les anuncio que esto va del día 1 al 31 respectivamente. Fíjense que en la primera columna, a donde dice 1, yo siempre les pongo cómo arrancan las posiciones planetarias el primer día, es decir, en qué signos están. Y después van a ver cambiando. Después tenemos ingresos y egresos planetarios que por eso están anotados en rosadito. Bien, para empezar, el 2 de octubre arrancamos con el eclipse, arrancamos con la luna, el eclipse solar, la luna nueva en Libra. ¿Se acuerdan que era el motivo del video? Y arrancamos con, como ya les dije, un trígono entre la luna y Mercurio. ¿Y se acuerdan que en el video yo les mostré que como Mercurio estaba en Libra iba a haber un trígono y demás? Así que voy a ir muy por encima porque venimos hablando todo el video justamente de este tema. Pero sí me gustaría que chequen que el 9 de octubre Júpiter va a empezar a hacer un movimiento retrógrado en Géminis. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando, venimos hablando de que, digo venimos hablando porque no solo yo estoy hablando de este tema, sino todos los astrólogos del mundo están hablando de los efectos de Júpiter en Géminis, que era muy positivo para expandir todo lo que eran negocios comunicativos, que anunciaba entendimiento entre personas, que era un muy buen momento dinámico pero creativo. Bueno, todo eso con el hecho de que Géminis empieza a retrogradar en Júpiter, va a haber una tendencia natural a la detención. Pero digo, por favor, digo, una tendencia. No se queden con que si Júpiter está en Géminis en retrógrado, sí o sí va a haber un bloqueo en la comunicación. Es una posibilidad, de la misma manera que es una posibilidad cuando está direccionado que sea todo lo contrario. Pero siempre es importante que se tomen el trabajo de ver los ingresos anuales de cada persona, porque cada persona es una carta natal, para que vean realmente cómo ustedes a nivel personal les afecta este movimiento retrógrado. Bien, el 10 de octubre tenemos a la luna en Capricornio y va a estar en cuadratura con Marte en Cáncer. Acá va a haber una tendencia natural a una contradicción para todo el mundo entre hacer lo que nos conviene y lo que nos da supervivencia y estatus social con colaborar con lo que se espera que colaboremos en nuestra familia, es decir, se presenta nuestro propio posicionamiento social con los patrones y las expectativas familiares. Bien, el trígono que se va a dar entre la luna en Capricornio y Plutón en Capricornio puede ser positivo para los que tengan Plutón natal o ascendente o luna en Capricornio, porque si estaban esperando un momento positivo para hacer quizás el lanzamiento de un comercio o quizás para finalmente demostrar o salir afuera, mostrar lo que saben hacer, es un excelente momento para estos nativos. Bien, pero también ojo, porque siempre que tenemos luna en Capricornio, siempre estamos hablando de que no es el mejor momento para descansar, porque normalmente cuando la luna o algún planeta fuerte como Marte están en Capricornio, estamos hablando de que la energía está predispuesta para ponerse en movimiento, para ir por lo que quieren. Es decir, que es una energía de trabajo y entrega, y es muy natural que ustedes mismos ese mismo día se levanten con muchas ganas de hacer muchas cosas que tienen que ver con el resultado que quieren generar. A nivel emocional, como estamos hablando de la luna, y siempre decimos que la luna es el mundo psíquico, que es el mundo de la seguridad
la seguridad este día va a estar puesta en justamente que podamos satisfacer o brindarnos nuestras propias necesidades. Bien, el 15, Mercurio va a entrar a Escorpio. Es decir, vamos a arrancar el mes con Mercurio en Libra y vamos a terminar el mes con Mercurio en Escorpio. Y atención acá porque el ingreso de Mercurio en Escorpio el 15 se va a dar a pocos días de la próxima luna llena, que va a suceder una luna llena en Aries el día 17 de octubre. Que valga la redundancia, la luna llena se va a dar en una conjunción entre la luna y Venus. Esto lo anoté porque es una conjunción Aries-Escorpio, es una conjunción extremadamente fuerte y potente, transformadora, explosiva, fuerte y radical para todo el mundo a nivel personal. Nos habla de una transformación tan grande que no se puede volver a ser la misma persona. Sanación total, una sanación y un entendimiento de lo que nos viene bloqueando muy fuerte, que también lo asociamos con el famoso clic. Cuando hacemos el clic y nos damos cuenta de todo lo que estaba sucediendo, esto va a ser muy rápido, muy sentido y muy dinámico, y por supuesto son esos cambios en los que uno no vuelve a poder ser la misma persona. Lo que tiene que ver con el cambio de Mercurio de Libra a Escorpio va a fortalecer un poquito más este Venus en Escorpio con el que arrancamos el mes. Porque no solo vamos a tener como una nueva cosmovisión y percepción de nuestro yo femenino, inclusive de cómo manifestamos esa energía femenina, cómo seducimos, cómo vamos por lo que queremos, sino que aparte va a haber un plus de esta energía en Mercurio. Así que la comunicación se va a tornar un poquito más indirecta, juego de poder por lo sexual también. Va a haber una manifestación más relacionada, no tanto con Mercurio en Libra, que tiene que ver con generar puentes y tiene que ver con todos de manera colectiva, sino que va a estar más ligada a la comunicación de los propios deseos y de las propias necesidades de cada uno de ustedes. Bien. Y el 24 va a haber un trígono entre la luna en Leo y Venus en... Perdón, esto está mal. Yo acá pasé que va a haber Ah, no, está bien. Va a haber un trígono entre la luna en Leo y Venus en Sagitario, porque me olvidé mencionarles que el 18 de octubre Venus deja Escorpio para ingresar a Sagitario. Por ende, acá otra vez volvemos a tener un cambio de energía en el ambiente. La energía de Venus en Escorpio es una energía bastante común y bien conocida por las mujeres y bastante práctica, pero la Venus en Sagitario nos invita justamente a aprender a manejar y a direccionar nuestro arquetipo masculino inconsciente y nuestra propia energía inconsciente. Por lo cual yo los animaría a que este día, si lo venían posponiendo o venían buscando el momento ideal, los animaría para que este día empiecen todo lo que tiene que ver con la sanación del linaje paterno o masculino en sus familias. Pero también nos anuncia una fuerte necesidad de manifestar activamente aquello que pensamos genuinamente, nuestros ideales, nuestra fe, a ser un poco más francos y a manifestarnos un poco más transparentes, es decir, atraer y seducir desde la transparencia, no tanto desde el misticismo. Bien, este trígono que va a haber entre Venus y la Luna en dos signos de fuego va a ir un poquito de la mano por lo que yo les decía, que si bien la Luna representa la energía íntima, representa el yo personal y sus necesidades afectivas, es decir, su lado más femenino, cuando la Luna está en signos de fuego, como lo puede ser Aries, Leo, Sagitario, normalmente es un poco más difícil este proceso de introspección, porque hay una tendencia natural a querer saber cómo están pasando las cosas afuera o a tener que resolver cosas que están sucediendo afuera.
Esto se ve más gráficamente y más a la vista cuando las lunas están en signos de fuego. Particularmente como la luna va a estar en Leo y es un signo fijo, va a tener que ver también con un poco de las necesidades no tanto emocionales, sino las propias necesidades desde el propio ego, desde el yo soy, el yo tengo, el yo poseo. Es decir, quién soy yo para las personas que están conmigo. Así que es muy probable que durante este día se pueda llegar a prestar arrebatos emocionales más relacionados con juego de egos y de poder. Y por otro lado, como el trígono va a estar con Venus en Sagitario, me animo a decir que este conflicto se va a dar entre grupos de mujeres en ámbitos laborales académicos. Y lo digo esto porque Venus va a estar en Sagitario. Bien, vamos a finalizar el mes con la luna en Libra y va a estar en trígono la luna con Júpiter en retrógrado en Géminis. Así que si ustedes me estaban preguntando cuál es el mejor momento para afianzar una alianza, claramente no es en octubre, pero mucho menos el último día de octubre, porque el viento no los acompaña con esa luna en trígono con Júpiter. Las personas que quieran la planilla para tenerlas, para hacer otra lectura o para verlo en la carta de ustedes, me los pueden pedir, siempre y cuando sean personas que estén inscritas al canal de Madame Faraluna, sean alumnos o consultantes o colaboradores de Madame Faraluna. Si lo que quieren saber es cómo les afectan los astros a ustedes a nivel personal en su carta natal de manera mensual o de manera anual, pueden contactarme en mi sitio web oficial o pueden contactarme a Telegram, no WhatsApp, al 2996 55 22 16, y les recuerdo les recuerdo otra cosa, que todo este tipo de consultas se tienen que pedir con anticipación y que en octubre yo no recibo consultas, así que los que quieran saber cómo les van a afectar los meses del fin de año y los eclipses, ya les recomiendo que hagan booking ahora en julio y en todo el mes de agosto, porque en octubre no recibo consultas ni mensajes y además, aunque las recibiera, si ustedes lo que quieren es saber cómo les va a afectar los astros o cómo lo van a poder ver en su carta, supónganse, por ejemplo, el día 31, supónganse que la duda de ustedes es si cierran o no cierran un tratado entre una sociedad o dos corporaciones en octubre. Si ustedes me lo preguntan 2 días antes, no voy a poder hacer la debida indagación y me parece hasta poco profesional. Por ende, dependiendo para cuándo su pregunta es cuándo es la consulta. Si ustedes quieren saber cómo los va a afectar octubre, pidan la consulta un mes antes, mínimamente. Teniendo en cuenta que yo octubre no recibo consultas, tienen julio, agosto y mitad de septiembre para hacerme consultas relacionadas con los efectos del clima celeste en la carta de ustedes. Después, todo lo que tiene que ver con consultas por sanaciones energéticas, por biodecodificaciones, por constelaciones, por sanaciones del árbol, por reprogramaciones al útero y demás, tienen todo julio y agosto indistintamente para pedir las consultas. Hasta acá el clima astral y hasta acá el video del eclipse de hoy. Espero que esto les haya gustado. Saludos astrales. Hasta acá fue lo que tuve con la exposición de hoy. Espero que les haya gustado porque hemos llegado al final. Y por supuesto, si te gusta el contenido de Madame Faraluna y si te gustaría colaborar para que siga al aire, puedes hacer clic en este enlace y podés colaborar con la difusión. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna.
Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.